dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asumo la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general de la República aseguró que en Venezuela se rompió el hilo constitucional tras las sentencias del Tribunal Supremo. Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron ante la Fiscalía a 7 magistrados del Tribunal Supremo y pidieron su remoción. El presidente Maduro convocó al Consejo de Seguridad de la Nación para resolver impasse con la Fiscalía. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. El presidente Nicolás Maduro convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Nación para resolver lo que calificó como una discrepancia entre poderes públicos por las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe del Estado activó el artículo 323 de la Constitución, que especifica que el Consejo de Seguridad de la Nación está conformado por el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Moral Republicano, los ministros relacionados con los sectores de defensa y relaciones exteriores y el presidente de la Asamblea Nacional. Hoy, como producto de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, surgió una discrepancia entre órganos del poder público. No sabía nada del pronunciamiento que iba a hacer la fiscal. Hay una controversia. Como toda controversia debe resolverse por la vía del diálogo y por la vía de la Constitución y las leyes. Por eso yo, como jefe de Estado, asumo la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia. Y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana. Maduro aseguró que en Venezuela existe un plan creado por la oposición para tomar el poder político mediante la ejecución de un golpe de Estado y el intervencionismo extranjero. Todo esto es un plan para intervenir a Venezuela, para imponerle a nuestro país un golpe de Estado para tomar el poder político, subestimando la conciencia de la unión cívico-militar, casi histérico, interviniendo en asuntos que son exclusividad legal, constitucional y política de los venezolanos. Nosotros no nos metemos en los problemas de los demás, no nos metemos con nadie. Yo sigo insistiendo en que los poderes públicos del país debemos unirnos para defender la soberanía, la Constitución. Durante su alocución en el acto de clausura de la Expo Venezuela Digital, el jefe del Estado se refirió al uso que se le dan a las redes sociales en nuestro país y expresó que para construir una sociedad democrática se debe reaccionar ante los mensajes que se envían a través de Instagram, Facebook, Twitter y demás plataformas digitales. Las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia rompen el orden constitucional en Venezuela. Así lo afirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Pidió a los sectores del país que tomen los caminos democráticos, propiciar el respeto y el rescate de la pluralidad para conseguir la calidad de vida que requiere la población venezolana. Este viernes, la fiscal general informó que en el 2016 se registraron 21.722 homicidios intencionales. Destacó que el 86% fueron por arma de fuego. Conviene destacar
que de la cifra de homicidios, 12.069 víctimas fueron jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 30 años. Un trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo. Por estos homicidios mencionados, el Ministerio Público imputó a 13.334 personas y acusó a 5.796. Por el delito de tráfico de drogas, el Ministerio Público imputó durante el año 2016 a 19.761 personas y acusó a 10.521. En cuanto a los delitos de corrupción, aseguró que fueron condenados 979 ciudadanos. La representante del Ministerio Público considera que el gobierno debe ejecutar medidas en control de armas, municiones y en materia de desarme, al igual que estudiar los efectos que producen las operaciones de liberación del pueblo. La fiscal general de la República también ha dicho que en el 2016 el Ministerio Público logró imputar a más de 2.400 funcionarios policiales por estar relacionados en acciones con violación a los derechos humanos. Harley Monseguilemán, Televen. Diputados de la bancada opositora denunciaron ante la Fiscalía General de la República a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por el presunto delito de prevaricación tras la publicación de la sentencia 155. Los representantes de la Asamblea Nacional también solicitaron ante el Poder Ciudadano que califique como falta grave la actuación de los magistrados y permita su remoción por parte del Parlamento. Consideran que se prestaron para la violación de la Carta Magna. La Constitución es muy clara. El ejercicio de la función judicial en contra de la Constitución engendra responsabilidad penal y tenemos 7 verdugos de la Sala Constitucional que han secuestrado los derechos del pueblo de Venezuela y han postrado los derechos del pueblo de Venezuela ante Nicolás Maduro. Previo a estas declaraciones, diputados y militantes del partido Primero Justicia fueron agredidos por grupos irregulares, quienes lanzaron piedras y hasta bombas lacrimógenas contra los presentes en la plaza de Parque Carabobo. Entre los afectados figuran la parlamentaria Dinora Figuera, con quien hubo un forcejeo, su colega José Brito, a quien le rociaron gas pimienta en el rostro, y una militante del partido Urinegro resultó herida en la cabeza tras recibir una pedrada. Esta escena se repitió más temprano en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia, cuando un grupo de estudiantes protestó contra la máxima corte del país. Al equipo de Globovisión le fue arrebatada la cámara y sus trabajadores fueron amenazados con armas de fuego. El camarógrafo de Vivo Play le partieron la cámara y fue detenido por la Guardia Nacional. Efectivos que además agredieron a la colega Eliangélica González, corresponsal de Caracol Radio. Yo me voy hacia el Tribunal Supremo para entrar, porque en efecto era la actividad de la canciller. Digo, estoy echando el cuento de lo que pasó y llegan una Guardia Nacional y me dice, guarda el teléfono. Y yo le digo, estoy haciendo un pase para la radio, estoy al aire, le digo yo. Entonces me dice, ¿qué guardas el teléfono, chica? Entonces viene otro y dice, quítaselo, quítaselo. Bueno, en efecto, me arrancan el teléfono, me agarran entre 8 o 10 personas, empiezan a darme golpes, a jalarme el cabello. Bueno, me dieron golpes por todas partes, me aruñaron. Los diputados de la oposición rechazaron las agresiones a la prensa e insistieron en la necesidad de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Mardoley Prin, Televen. Entre tanto, el Partido Voluntad Popular le solicitó a la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que tome acciones legales contra los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que elaboraron las sentencias que la titular del Ministerio Público calificó este viernes como inconstitucionales al atribuirse el órgano judicial las funciones de la Asamblea Nacional. Bueno, ya hoy no le queda duda al país y al mundo de la posición de la fiscal general de la República. Y desde Voluntad Popular le decimos, doctora Luis Ortega Díaz, que usted ha dado una muestra de valor, de coraje, de compromiso con el rescate de la democracia y de todas nuestras libertades. Ojalá el siguiente paso sea, en las competencias que tiene el Ministerio Público, de acusar a los magistrados que han ratificado y formalizado la dictadura en Venezuela. Asimismo, los dirigentes de la Tolda Naranja solicitaron el pronunciamiento del defensor del pueblo, Tarek William Saad, así como de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Los representantes del Partido Voluntad Popular también manifestaron que se sumarán a la convocatoria hecha para este sábado a las 10 de la mañana por la Mesa de la Unidad Democrática en la Plaza Brión de Chacaito. Cristal Chopite, Televen.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tineo Guía, rechazó de forma contundente las agresiones registradas en las últimas horas contra trabajadores de la prensa. Exigió que se sancione a los responsables. El representante del gremio periodístico condenó que las agresiones en contra de comunicadores se estén incrementando de forma alarmante. Exhortó a cada uno de los profesionales de la comunicación a denunciar ante el ente cualquier irregularidad, sean o no sean agremiados. Rechazamos enérgicamente las agresiones sufridas por nuestros colegas periodistas. El ataque brutal de 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a una periodista en terrenos del Tribunal Supremo de Justicia. Particularmente se ensañan con las mujeres y es un acto de cobardía actuar de esa forma. Por lo tanto, el Colegio Nacional de Periodistas llama a los comandantes de esos pelotones o de esos grupos de guardias nacionales o de Policía Nacional Bolivariana para que llamen la atención del respeto que deben tener, como juraron en la Constitución cuando se graduaron, de defenderla y de protegerla. La Constitución no puede seguir siendo letra muerta. El comunicador informó además que en los próximos días acudirán a los organismos competentes a introducir una denuncia por los hechos para que sean sancionados cada uno de los responsables. Cada funcionario es responsable individualmente del acto de agresión que cometa contra cualquier ciudadano venezolano, en este caso contra los periodistas. Y tomaremos acciones, iremos a la Fiscalía para denunciar estas agresiones como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas también exigió a los cuerpos policiales del país que se garantice la seguridad de todos los venezolanos que asistirán este sábado a la convocatoria realizada por la Mesa de la Unidad Democrática y propiamente a los periodistas que cubrirán ese evento. Reiteró que el derecho de informar y de trabajar están establecidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Kevin Alfonso Gil, Televen. Hace minutos, el presidente Nicolás Maduro instaló el Consejo de Seguridad de la Nación para resolver lo que calificó como una discrepancia entre poderes públicos por las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. He convocado al Consejo de Defensa de la Nación de acuerdo al artículo 323. El presidente o presidenta de la Asamblea Nacional debidamente convocado. Consta el comunicado, la carta oficial. Creo que es la instancia del Estado para garantizar que esta controversia que se transformó en un impasse sea canalizado, solucionado. El jefe del Estado aseguró que Venezuela se encuentra acosada por fuerzas extranjeras. Insistió en que en Venezuela existe plena independencia de poderes. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó a través de su cuenta en Twitter que no asistió a la reunión de poderes convocada por el presidente Nicolás Maduro, argumentando que el país no se encuentra en momentos para dialogar. El parlamentario aseguró que el primer mandatario es responsable de la ruptura del orden constitucional. La Mesa de la Unidad Democrática tomará las calles en protesta contra lo que asegura son violaciones a la Constitución Nacional. Una de las concentraciones se celebrará este sábado en Chacaíto en apoyo al Parlamento. A través de un comunicado se asegura que las sentencias 155 y 156 alteran la convivencia de la República y que el gobierno busca anular a la Asamblea para saltarse los controles políticos. Por ello se insiste en la necesidad de la creación de un frente democrático por el rescate del Estado de Derecho que incluya hasta personalidades disidentes o simpatizantes del oficialismo. Convocamos para mañana, sábado 1 de abril, acompañar todos de manera multitudinaria la sesión especial en calle en la Asamblea Nacional que se realizará en la Plaza Avión de Chacaíto en Caracas a las 10 a.m. Igualmente, invitamos este martes 4 de abril a todos pendientes de la sesión en el Palacio Federal Legislativo para ratificar que la Asamblea Nacional representa la voluntad ciudadana. Por otra parte, la alianza opositora aplaudió las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz e hizo un exhorto a otros poderes e instituciones. La fiscal se ha puesto hoy del lado de la Constitución, se ha puesto hoy del lado de la democracia
Esa decisión de la fiscal Luis Ortega Díaz de ponerse del lado de la Constitución también la deben considerar los demás poderes públicos. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, las Fuerzas Armadas, que entiendan que no se trata de defender a un gobierno en particular, no se trata de defender a un partido en particular, se trata de defender al pueblo venezolano, que es la principal víctima de este desastre. La Mesa de la Unidad Democrática se mantendrá en sesión permanente e informó que se reservará acciones legales y civiles que permitan restituir el orden constitucional en el país. Mardoley Prin, Televen. Como una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia en Venezuela, calificó la Conferencia Episcopal las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que suplanta los poderes de la Asamblea y elimina la inmunidad parlamentaria. Señaló que es moralmente inaceptable que se inhabilite un órgano público que representa a la gente y se pretenda ejercer el poder de forma unilateral. Aseguró que las dos sentencias sobrepasaron el ejercicio equitativo del poder y advirtió que se puede generar una escalada de violencia. La Conferencia Episcopal es un llamado a defender los derechos y a la reflexión sobre si es oportuna la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas y los reclamos a los poderes públicos nacionales e internacionales. Los religiosos apuntan que una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma, pues desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Criticaron que todo gire alrededor de lo político y que se olviden las necesidades reales del pueblo, como la escasez de alimentos y medicinas, la creciente violencia y la incitación al odio. Aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos es la petición que le hacen una veintena de países al organismo internacional debido a las dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Parlamento. El llamado se hizo desde Colombia. Los países llaman a la solidaridad internacional, pues la ruptura de la democracia es algo que podría pasar a cualquier país. Recordaron que la Carta Democrática estipula la suspensión de cualquier nación que altere el orden institucional. Los países miembros de UNASUR criticaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela y condenaron que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las atribuciones de la Asamblea Nacional. Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay emitieron un comunicado conjunto en el que se declararon alarmados debido a la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus diputados. Las naciones exhortaron al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes y expresaron que darán seguimiento a lo que sucede en nuestro país para adoptar otras decisiones colectivas. Argentina convocó para este sábado una reunión de cancilleres del Mercosur para analizar la situación institucional que atraviesa Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento. En un comunicado señalaron que los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana, por lo cual se ven obligados a la realización de un encuentro. Preocupados por la situación en Venezuela tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia contra el Parlamento, países y organizaciones mundiales se pronunciaron nuevamente, exigiendo la recuperación del hilo constitucional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó como inaceptable que el ente judicial le arrebate el poder absoluto al Parlamento. Aseveró que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela no debe ser descartada. Anular con una decisión arbitraria el poder legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia, que es la representación popular. Entre tanto, la canciller colombiana María Ángela Holguín indicó que el embajador de Colombia en nuestro país y Ricardo Lozano se quedará en consultas en Bogotá y espera que la resolución sea revertida tras las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Poder Judicial reconsiderar la sentencia, pues a su juicio un desvío en la democracia no asegura los derechos humanos para los ciudadanos. Asimismo, líderes mundiales expresaron su preocupación por la situación en Venezuela y pidieron diálogo como vía principal para el rescate de la democracia en el país.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarájova, solicitó a los países a no entrometerse en los asuntos internos y agregó que en las conversaciones debe imponerse la lógica sobre la confrontación. Comentarios respaldados por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien alentó a ambos sectores políticos a encauzar la situación a través de la UNASUR. Entre tanto, el exmandatario del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió prudencia ante los recientes eventos y señaló que las sentencias del máximo tribunal del país son un elemento más en el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por último, el gobierno de Honduras manifestó su respaldo a las gestiones de la OEA y enfatizó la importancia de mantener el sistema democrático. Asesinan a un joven en Petare mientras hacía la cola para comprar una bombona de gas. En breve, los detalles. Se solicita con urgencia marcapasos DDR secuencial para la señora María Eugenia Martínez, recluida en el Hospital Universitario de Caracas. Favor llamar al número telefónico 0414-420-1844. Gracias. El nuevo sistema de divisas complementario entrará en vigencia después de Semana Santa. Así lo informó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Durante la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva, el Aissami aseguró que los detalles de cómo funcionará el mecanismo cambiario los ofrecerá el mandatario nacional en los próximos días. Sé que hay mucha expectativa, ha generado una expectativa positiva respecto al nuevo DICOM, a la manera transparente con que se va a llevar el DICOM, el acceso abierto, ¿no?, público de todos los sectores productivos y del pueblo, de la gente, de las personas. Ya el sistema está prácticamente listo. El presidente ha anunciado la semana próxima, que coincide más o menos con luego de culminar el asueto de Semana Santa, arrancaríamos formalmente con estos nuevos sistemas del DICOM y la subasta pública. Durante el encuentro con varios empresarios del país, el Aissami informó sobre la aprobación de 130 millones de dólares para el motor agroalimentario y 60 millones de dólares para la adquisición de insumos en el sector farmacéutico. Alberto Torobielma, Televen. La falta de alimentos y la inseguridad a nivel nacional son los problemas que preocupan a los estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estos fueron los problemas que dieron a conocer los estudiantes de esta casa de estudio, resaltando que la inseguridad forma parte del diarismo de los jóvenes. Aunado a esto, señalaron que el desabastecimiento de los alimentos son el grave problema que los atañan. De verdad que pienso que en el país ahorita nos está afectando muchas cosas. Primeramente la inseguridad y la inflación nos está agobiando. Es la inseguridad, la falta de alimentos, la falta de insumos básicos. Y también creo que es la inactividad del venezolano para hacer valer las garantías democráticas. La situación que estamos viviendo actualmente en Venezuela, más que buscar un culpable, es parte ya de lo que se está perdiendo la cultura en los venezolanos. Cada día, cada quien está pendiente de uno mismo, ya se está perdiendo el amor por el prójimo. Seguidamente, el sector estudiantil de la Universidad Bicentenaria de Aragua aseguró que la solución es el abastecimiento constante de rubros alimenticios y trabajar en función de solucionar la problemática de la inseguridad. Para mejorar, tendríamos que nosotros darnos cuenta, pues, de que, o sea, ya hay que cambiar de gobierno, porque aunque no lo crean, hay personas que están ciegas y que de verdad piensan que el país está de maravilla. Hagamos valer nuestras garantías democráticas, que tengamos mayor conciencia como sociedad. Hay que darle a las productoras, aquellas que se encargan de los alimentos, de los insumos alimenticios, de las medicinas, que empiecen a trabajar ellas mismas. Finalmente, los estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua aseguraron que los principales problemas que afectan al país es el desabastecimiento de alimentos y la inseguridad. Es por ello que realizaron un llamado a las autoridades competentes a abocarse a la solución. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen.
Un joven de 24 años fue asesinado luego de haber sostenido una discusión cuando hacía la cola para comprar una bombona de gas en el barrio La Dolorita de Petare. La víctima, Néstor Antonio Cuart, de 24 años de edad, estaba en una cola intentando comprar el gas. Sostuvo una discusión con otra persona en el lugar y al parecer un familiar de esa otra persona se acercó a la víctima y sin mediar palabra le disparó en el rostro. Fue trasladado al CDI de La Dolorita donde fallece. La víctima era hijo de un sargento del ejército. Las autoridades iniciaron las investigaciones y no descartan que el homicida haga vida en un sector de Petare. Margarita Toledo, Televen. En Aragua, delincuentes desvalijaron la estación técnica de Digitel en el sector Las Guacamayas, en Maracay. Hurtaron aparatos de aire acondicionado y fibra óptica. El robo originó falla en los servicios de telefonía. Ante esta falla, vecinos del sector se dirigieron al lugar y posteriormente observaron el hurto de los equipos. Los delincuentes presuntamente se llevaron el motor generador que funciona para responder ante una posible falla eléctrica externa, la radio, un equipo de aire acondicionado y la fibra óptica. Autoridades de la Telefonía Nacional exigieron concienciar a la población ante estos robos, ya que este hurto afectó gran parte del eje este de la entidad. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Momento de otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. Se requiere cefalotina en ampollas de 1 o 2 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-980-9614. Gracias. Los vecinos de la urbanización Horizonte, municipio Sucre del estado Miranda, denunciaron que son víctimas constantes de la inseguridad en la zona. Manifestaron que ni siquiera en la avenida principal de Horizonte funciona el alumbrado público, situación que ayuda a los antisociales a cometer delitos en las casas y edificios de la zona, así como en la vía pública. Luego de cierta hora de la noche, 6 de la tarde, se hace todo oscuro, pues, y han habido ciertos atracos en la principal. Mira, yo creo que lamentablemente no nos escapamos de la inseguridad en ningún lado. Hasta dentro de nuestras casas a veces se nos meten. Gracias a Dios a mí no me ha tocado, pero sí le ha tocado a unos vecinos bastante cercanos que lo han esperado entrando en su casa a las 7:30 de la noche. Los vecinos también expresaron que los robos no cesan pese a que la mayoría de las transversales que componen la urbanización se encuentran cerradas con portones eléctricos, puertas magnéticas y cerco eléctrico. A su vez, los taxistas que laboran en la zona manifestaron su preocupación por el tema de la inseguridad en el sector. Está bastante insegura esta zona. ¿Hasta qué hora más o menos trabaja acá? 5 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por el tema de la inseguridad? Claro, por supuesto. ¿Y el patrullaje cómo es? Es escaso. Hay que tratar de que las autoridades, nos atiendan un poco más para estar un poquito más seguros. Los habitantes de Horizonte destacaron que ha mejorado el sistema de recolección de basura en la urbanización, pero denunciaron que a veces las viviendas no son surtidas de agua potable. Cristal Chopite, Televen. Llega el fin de semana y la ciudad capital nos ofrece diversas opciones de esparcimiento. A continuación, en Caracas, ¿qué hay? Y comenzamos el En Caracas que hay de este viernes con teatro, y es que la agrupación Teatrela llega a sus 30 años. Y qué mejor manera de celebrarlo que llevando a las tablas la pieza Donde Caerme Viva, que vuelve a brillar gracias al talento de 7 actrices que dan vida a un tema transgresor y polémico. Trata la historia de Raquel, es una obra que trata el tema de la sexodiversidad. Raquel y Maigualida es una pareja homosexual que vive una serie de acontecimientos importantes y llega su sobrina Yaritza a desequilibrar la vida de esta pareja. Dirigida por Costa Palamires, Donde Caerme Viva se presenta en la sala Horacio Peterson de la UNEARTE los sábados a las 5 y los domingos a las 4 de la tarde. Al otro lado de la ciudad, El Triciclo, una sátira sobre la violencia y la muerte.
se convierte en la apuesta de un joven director junto a un elenco de destacados actores. El triciclo cuenta la historia de 4 indigentes que al margen de un río, en medio de una comedia negra y bastante sabrosa, el público se conmueve con este ritmo de vida que tienen estos 4 indigentes y de alguna manera les pasa, ¿no? Lo que ellos conviven y cómo se relacionan, cómo es su ritmo de vida. El triciclo está los sábados y domingos a las 7 de la noche en el Teatro Trasnocho. La entrada, 3.000 bolívares. Y solo por este sábado y domingo a las 8 de la noche en el Embassy Suite vuelve Relatos Borrachos. Es una obra de teatro escrita por Enrique Salas, además que bueno, comparto con un elenco maravilloso, Dora Mazzoni, Adrián Delgado y mi persona, Alexandra Brown. Son varias comedias, varios sketches de relatos de personas que han tenido alguna historia con estas bebidas espirituosas. Hay quienes definen la música como la unión armoniosa de los sonidos, pero si a esto le sumamos las voces de 4 reconocidas cantantes, sin duda alguna que será una excelente combinación para la creación de Mujeres Cardinales. Este concierto es la conjunción de 4 mujeres, Taumanova Álvarez, Corina Peña, Tabaire Díaz y Huguet Contramaestre, para hacer una muestra de lo que ha sido nuestro trabajo durante estos 30 años a las generaciones, a la gente que está en este momento viendo los espectáculos y viendo a los artistas. Durante la época en que nosotros estuvimos trabajando no se hacía la difusión que se hace hoy en día y estamos mostrando ahora nuestro trabajo al público. Se presentan el domingo a las 11:30 de la mañana en el Centro Cultural VOD. La entrada, 8.000 bolívares. Y ahí mismo, en el VOD, pero el sábado a las 5 de la tarde, la voz de María Teresa Chacín se une a la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho para homenajear al maestro Aldemaro Romero. La entrada, 11.000 bolívares. Y a la Universidad Católica Andrés Bello llega una muestra antológica que resume 50 años de creación del venezolano Daniel Suárez. Es una exposición antológica donde tengo obras desde el año 69 hasta lo actual. Hay obras de gran formato como escultura que están dispersadas en todos los salones, en todos los espacios del jardín de la universidad y en el Centro Cultural, que es una galería bellísima, están las otras obras que de pequeño formato. La persistencia del origen se exhibirá en el Centro Cultural Padre Carlos Guillermo, Plaza de la UCAP y en otros espacios abiertos de la universidad. Espejos de Inframundo es el nombre de otra exposición que se inaugura este domingo en el Museo de Arte Contemporáneo, el artista Javier Level. Esta exposición es el resultado del año 2000 al 2016. Son 6 series que hemos escogido como una selección del trabajo realizado durante este tiempo, ¿no? Y entonces está organizada de tal manera donde se pueden ver los grupos que he trabajado, que son 6. Hablemos ahora de otro arte, el culinario, porque el chef Juan C. presenta el espectáculo Viva España. Es una experiencia de cocinar en vivo, tipo show. Vamos a tener música, vamos a tener bailarines, vamos a tener una fiesta en una cocina española, cocinando en vivo, haciendo una cantidad de recetas tradicionales de la cocina iberoamericana. Y eso es una gran rumba, diría yo. La cita es en el Teatrex del Bosque, sábado y domingo a las 6 de la tarde. La entrada, 4.500 bolívares. Y si después de comer tienes remordimiento, el sábado a las 7 de la noche la Alcaldía de Baruta invita a la carrera Color Night 5K. Es una ruta de 5 kilómetros que cuenta con 4 puntos de color diferentes: amarillo, azul, verde y rosado. Es un polvo, el polvo Holly es un polvo que no es tóxico, un polvo de hecho comestible donde es almidón con colorante, no es nada tóxico. Habrá una participación alrededor de 2.000, 2.500 personas. Las personas que deseen participar en la carrera lo pueden hacer por la página www.runnersvenezuela.com en el /carrera color Caracas Night. La carrera Color Night 5K
Partirá desde la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes y recorrerá las urbanizaciones Las Mercedes y Chuao. Y atención señores, porque próximamente Broadway llega a Caracas. Lo mejor de sus musicales interpretados por artistas venezolanos, pero los detalles se los llevamos en una próxima edición de En Caracas ¿Qué hay? Yo soy Harlimón Seguilemán y me despido desde el casco histórico de Petare. Incendiario en instalaciones del Congreso de Paraguay tras aprobación de proyecto para la reelección presidencial. En breve, las notas internacionales. Para paciente con glaucoma se requiere con urgencia Glautensil T. Quienes puedan colaborar deben comunicarse al número telefónico 0212-280-0255 o 0212-280-0257. Gracias. Manifestantes ingresaron al Congreso de Paraguay e incendiaron parte de sus instalaciones como protesta contra la aprobación del proyecto de enmienda constitucional que habilita al presidente Horacio Cartes para una reelección. La protesta se desarrolló luego de conocerse que 25 senadores oficialistas y de la oposición votaron el proyecto de enmienda sin la presencia del resto de legisladores y del presidente del Senado, Roberto Acevedo. Este hecho desató varios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, por lo que se suspendió la sesión de diputados prevista para mañana en la que se planeaba sancionar la enmienda. En Perú, el expresidente Alan García será investigado por los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht en la concesión de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. García será investigado por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Intensas lluvias en Ecuador han causado inundaciones en extensas zonas de la provincia de Guayas. Esto generó varios daños materiales a la región, por lo que se decretó alerta naranja en 7 provincias, lo que implica una movilización de recursos y de ayudas para afectados eventuales. 22 personas murieron y otras 70 resultaron heridas tras la explosión de una bomba en Pakistán. El ataque fue reivindicado por los talibanes pakistaníes y aparentemente tenía como objetivo una mezquita en la ciudad de Parashinar. Culminó la jornada de la Liga de Baloncesto Profesional de Venezuela. En Caracas, Cocodrilo superó 89 por 81 a Guaros de Lara. Panteras de Miranda cayó 82 a 81 ante Trotamundos de Carabobo. Toros de Aragua perdió ante Guayqueríes de Margarita 84 por 81. Bucaneros de La Guaira dominó a Marinos de Anzoátegui 91 por 87 y Gaiteros del Zulia cayó ante Gigantes de Guayana 89 por 79. El presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Edwin Serpa, señaló que no participará en las elecciones de ese organismo porque, en su opinión, se ha buscado quebrar la estructura de la selección desde hace 12 años. Serpa aseguró que se busca interferir en una institución que es privada, al igual que todas las federaciones deportivas del país. Expresó que el Instituto Nacional de Deportes pretende desconocer el trabajo realizado durante 3 años y medio previos al Clásico Mundial. Y en la próxima parte, lo actual. Feliz noche, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas. @loactual, Instagram @loactual_TV y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Damos inicio a las informaciones a través de una cápsula informativa. Jennifer López es demandada por incumplimiento de contrato con una empresa de patinetas.
La cantante acordó a finales del año 2015 realizar publicidad a las hoverboards de una reconocida marca a través de Instagram o Twitter. Esto a cambio de 42 ejemplares personalizados para ser utilizados en el escenario de su show residencial en Las Vegas. La diva del Bronx publicó en mayo de 2016 un tuit haciendo referencia a la firma. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues debía realizar al menos una publicación cada 3 meses. La empresa pide una compensación de daños valorada en casi $55,000 o el valor equivalente a los 42 ejemplares. Lady Gaga es la protagonista de la revista de salud Arthritis. La cantante engalana la portada de la edición dedicada a brindar información sobre la artritis y los avances en sus tratamientos, donde reveló que se había roto la cadera, diciendo textualmente: "Cuando llegamos con todas las resonancias magnéticas antes que fuera la cirugía, había cráteres gigantes, un gran agujero en mi cadera y el cartílago estaba colgando justo afuera de ella, lo que la llevó a suspender parte de la gira The Born This What Ball". Harry Styles presentó un adelanto de su nuevo sencillo como solista a través de las redes sociales. El cantante utilizó su cuenta en Instagram para dar a conocer que el título de la canción es Sign of the Times y se estrenará el próximo 7 de abril. Además, el intérprete anunció que su nuevo proyecto musical estaba en preparación con un comercial proyectado durante la semifinal del concurso The Voice. Por su parte, una fuente aseguró al diario The Sun que la campaña ha sido muy inteligente y delicada, pues ha dado poca distancia a las redes sociales. Acotó que el sello discográfico Sony se encuentra entusiasmado con la música del artista y ha dado prioridad a su trabajo. Victoria Beckham y James Corden sorprendieron con una actuación previa al Carpool Karaoke. Los artistas dramatizaron una de las escenas de la película de los años 80, Me enamoré de un maniquí, e iniciaron el video con una narración que describe cómo el animador se enamoró de la intérprete que encarna el rol principal de la historia y cómo el mundo no podía entenderlo. Además, la artista le confiesa que se siente sola, por lo que Corden le confiesa su amor y decide llevarla hasta su carro, donde empieza la acción al unir sus voces para interpretar el tema Spice Up Your Life. El elenco de Betty la Fea regresa después de 17 años con una obra de teatro basada en la novela. En esta, Ana María Orozco y Jorge Enrique Bello revivirán la peculiar historia de amor y estará disponible para todo el público durante una sola temporada. Además, el elenco estará integrado por 15 de los actores de la telenovela, quienes interpretarán sus emblemáticos papeles. Sin embargo, Mario Duarte, quien hacía de Nicolás Mora, y Ricardo Vélez como Mario Calderón, no podrán acompañarlos debido a sus compromisos previos con otros proyectos. El actor Ricardo Medina Jr., quien diera vida al Power Ranger rojo, fue sentenciado a 6 años de prisión. El intérprete fue condenado tras haberle quitado la vida en el año 2015 a su compañero de habitación, luego que este tuviera una discusión con él por su novia. El pasado mes de marzo, el artista se declaró culpable ante un tribunal superior de Los Ángeles, por lo que la condena se redujo 5 años menos de lo que solicitaba la fiscalía. Además, el actor ya no poseía ningún tipo de vínculo con la franquicia, que estrenará una nueva edición el próximo mes de abril. Justin Theroux habló de su matrimonio en secreto con Jennifer Aniston. El intérprete le reveló al portal Entertainment Tonight que estaba seguro que la boda sería mucho más especial si solamente tenían con ellos a sus familiares y amigos más cercanos, ya que quería tener un ambiente más apacible y relajado, manteniéndose al margen de la opinión pública. Y aunque el artista no suele pronunciarse sobre los aspectos de su vida personal, siempre deja claro que su esposa es lo mejor que le pudo pasar. Es momento de despedirnos, no sin antes desearle un feliz fin de semana, Venezuela. Chao, chao. Amigos, a esta hora nos vamos. La invitación es para que mañana se mantengan en nuestra sintonía porque les vamos a estar informando. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.